Muchísimas gracias, doctor Sánchez Garrafa, por poder brindarnos esta entrevista previa a la presentación de su libro. Y para esto le queríamos hacer unas preguntas. La primera sería, doctor Sánchez Garrafa, en su obra usted lleva el pucllay infantil mucho más allá del simple entretenimiento, vinculándolo incluso con teorías biológicas de adaptación. Para nuestra audiencia, ¿cómo el juego tradicional andino ha sido históricamente una herramienta de supervivencia para nuestra cultura? Creo que esta es una pregunta fundamental y va directamente a la razón primera y global respecto a la intencionalidad de este libro, que es A jugar como antes. El pucllay infantil, memoria viva en la Tierra del Sol. O sea que estamos diciendo acá que para fortuna de nosotros en pleno siglo XXI, pues hay testimonios vivos que, de los cuales podemos desprender conocimiento respecto a las bases de nuestra cultura. Y como anuncia el título, a asegurar la reproducción de la misma, ¿no? Porque las culturas tienen, pues, esa, no sé si, inexorabilidad, ¿no? Se originan, se desarrollan, ¿no? Se transforman, pero cuando adquieren la forma de civilización es cuando pueden llegar a su apogeo y entrar en su periodo de declinación y extinguirse, por la razón que sea, por agotamiento, por amenazas ambientales, por transformaciones políticos sociales, etc. El hecho es de que las civilizaciones aparecen, se desarrollan y desaparecen. Mi manera de pensar es de que, a diferencia de la civilización, la cultura tiene mecanismos que aseguran su continuidad, no solamente en los Andes, sino en cualquier otro lugar del planeta, ¿no? Pero en los Andes la característica es que los portadores de la cultura la mantienen una tradición, y por eso es que decimos que la cultura andina está viva. No estamos hablando de la cultura romana, griega o cualquier otra cultura, ¿no? La cultura fenicia, etc. Ya son culturas que en su carácter de civilización se han extinguido, pero en su carácter de cultura siguen viviendo en las prácticas, en el comportamiento de los pueblos, en sus actitudes, etc. Y podemos encontrar vestigios civilizacionales de pueblos que han desaparecido, ¿no? De tal manera que la cultura, en realidad, es un registro, digamos que, más perenne, más sólido, pero también sujeto a perturbaciones, sujeto a deformación, ¿no? Entonces, a la pregunta, la cultura se reproduce mediante la práctica, mediante las ideas, las creencias, las formas de organizarse, etc. O sea, todos los elementos que forman la cultura, pues tienen que estar presentes en ese proceso de reproducción cultural. Bien, todos sabemos que ahora, más que nunca, la sociedad global está en crisis. Esa crisis afecta a todos. El proceso de modernización ha entrado hasta los últimos rincones de la patria. La televisión, el celular, ¿no? El internet, las redes virtuales y ahora la inteligencia artificial. Todo eso, digamos que va
facilita el acceso a una cultura universal, pero conspira contra el mantenimiento de las tradiciones culturales particulares. Y eso es un gran problema, porque vamos globalmente en el mundo a no saber, a entrar en un periodo de angustia. No ha habido un periodo más angustioso porque no sabemos qué va a pasar. Estamos nosotros en un momento en que quizás desaparecemos. Estamos a merced de 2 o 3 personas que apretan un botón y se acabó, ¿no es cierto? Como nunca. Ni siquiera esperamos que lleguen los jinetes del apocalipsis, sino que somos nosotros mismos, ¿no? Los dueños del bien y del mal, los que vamos a decidir el futuro, ¿no? Por lo tanto, las culturas tradicionales son una especie de repositorio que puede ayudar, y que de hecho ayuda, con su patrimonio, pues ayuda a darle elementos para una reconstrucción del destino humano, ¿ya? Y yo creo que nuestro pueblo tiene muchas cosas que puede atribuirse positivas, ¿no? De las cuales sería largo hablar de todas las bondades que tiene, ecológicas, de todo orden, ¿no? Descubrimientos, bancos genéticos, etcétera, etcétera. Ya, ingeniería, sabiduría. Pero bueno, esa sabiduría se reduce a la agricultura, se reduce a los conocimientos hidráulicos, se puede reducir, no sé, a la herboristería o algo. No, no. Hay una visión del mundo que está detrás de cada actividad humana, detrás de cada actitud humana. ¿Eso cuándo aparece? ¿Desde qué momento? Desde el momento, por supuesto, en que así como filológicamente, ¿no? Aparece el hombre, el Homo sapiens, pues también en el desarrollo ya de la persona misma, de la personalidad, hay un momento en que el nuevo ser adquiere conciencia e incluso adquiere conocimientos, digamos, automáticos desde antes de adquirir conciencia, de ser plenamente consciente, ¿no? Hay una red neuronal, ¿no es cierto?, que es susceptible a impregnarse de sensaciones del entorno. De tal manera que el periodo que va desde el nacimiento, e incluso desde el periodo prenatal, desde el nacimiento, hasta los 3 años, la primera infancia, y hasta los 6 años, la segunda infancia, primera y segunda infancia, con la idea, desde luego, de que esto no termine ahí, sino que se acompañe durante toda la educación básica, es el periodo en que finalmente van a construirse de manera sólida los fundamentos y las columnas, toda la estructura del gran edificio cultural surge de estos periodos tempranos. Y en particular este libro sostiene que de la primera y segunda infancia. No va a haber una endoculturación completa, firme, si es que no se ha recibido la transmisión cultural, la herencia social, en este periodo de la primera y la segunda infancia. Ahora, ¿cómo se aprende en esos periodos? Porque el niño no va sin saber nada a la escuela. Sabe ya el 90% o 95% de todo lo que va a saber a lo largo de su vida. Cualquiera diría que esto no es algo que lo diga un antropólogo, eso es algo que ya lo han establecido los estudiosos del comportamiento humano y del aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso hay una educación preescolar, ¿no?, que debería armonizarse con la educación escolar propiamente dicha, ¿no? El gran problema es la ruptura entre lo preescolar y lo escolar. Entonces, la preocupación es ahora alcanzarle material
para que los responsables de la educación, tanto preescolar como escolar, sepan realmente el porqué de su obligación, de ciertas obligaciones. Sobre todo en un momento en el cual los padres ahora ya se relevan de cumplir su tarea socializadora, ¿no? Y entonces se desprenden muy pronto de sus hijos, ¿no? Un niño de 2 años, 3 años se va a una guardería. Y en la guardería está en contacto con otras personas. Eso favorece, digamos que la sociabilidad, pero va en contra de otras áreas del desarrollo humano, ¿no? Entonces, y creo que podemos ir contestando algunas de repente preocupaciones posteriores, pero enlazándolas, ¿no? O sea, yo diría que quizá nos esperamos al momento en el cual tengamos que hablar de la aplicación propiamente de todo esto que es el valor, digamos, el valor educativo, el valor formativo, la conversión de un nuevo ente social en miembro pleno incorporado dentro de una sociedad. O sea, en un ser que entiende a su sociedad, que sabe su posición, el lugar que ocupa dentro de esa sociedad y que entiende también sus relaciones con otras personas, con otros miembros de su colectividad y con el entorno. Esa es la idea. O sea, acá está eso, ¿no? Y el juego con toda esa potencialidad, porque el juego no es solo distracción, no es pérdida de tiempo. Y quizá acá vale la pena decir de que el juego en el mundo andino, el tinku, porque es el juego, es un encuentro con todo el entorno, pues familiar, comunitario, regional y, en fin, ampliarse hasta el entendimiento cabal del cosmos en su totalidad, ¿no? Y todo eso gracias al juego, que en realidad se comprueba que no es pues simple distracción o llenar las horas de ocio, sino que son actividades que tienen componentes psicomotrices, componentes del área perceptiva, intelectual, del lenguaje, ¿eh? Del área socioafectiva. O sea que es integral. El juego es integral. En un juego que se asemeja más al agón griego que al ludus latino. ¿Ya? El ludus latino creo que es más lo que decía la distracción, el pasar un buen rato haciendo, digamos que poniendo en trance de superar ciertas exigencias y solución de ciertos problemas, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, el juego del ajedrez, de las damas, o el juego del zorro y las ovejas, por ejemplo, que al parecer es un juego muy antiguo en los Andes, porque en este libro hay evidencias petroglíficas de el tablero de Atojmanta Ubijakunamanta. O sea, Imainapin Atojuna, Mijurun Ubijakunata, o Imainapita, o Imainapi Ubijakuna, Mana Mijuchikunkuchu, Asoami Sorrota, o sea, Atojta, Karjun. Es decir, de cómo se defienden las ovejas del zorro, ¿no? El zorro quiere comerse a las ovejas y es inexorable que el zorro se coma a las ovejas. Al parecer no. Y en eso consiste el juego, ¿no? Hay una parte que asume el rol de zorro y otra parte que asume el rol de pastor y maneja a sus ovejas, ¿no? Entonces es un juego muy interesante en donde se ve estos aspectos de que estamos involucrados en la recuperación de juegos tradicionales, es decir, lo más antiguos posibles que perviven.
Pero además hay otra cosa. Pueden haber juegos que exteriormente parezca que son juegos occidentales. O sea, como el juego de, vamos a decir, Matagente. Es un juego que se practica en otra. O el juego del Plic-Plac, Rayuela u otro nombre que se juega en todas partes del mundo. O el juego de las canicas, ¿no? El juego de tiros que se llama, que también se juega en todas partes. Pero en el mundo andino, todos los juegos van a tener que ser adaptados a la estructura de pensamiento y al entendimiento de cuáles son las reglas para el mantenimiento del orden y del equilibrio. Entonces, el juego de tiros en los Andes no es el juego de tiros en Colombia y mucho menos es el juego de tiros en Europa o en Oriente. ¿Ya? Entonces, no es el juego de la Troya, ¿no? Ya creo que hubo una pequeña conversación en donde hablamos de los aqueos y troyanos, ¿no? Y que en los Andes es más bien el trazo de una topología muy propia en donde se explica, digamos, el cosmos, ¿no? El mundo de adentro y la visualización del espacio exterior y las reglas del orden, la periferia que tiene un punto de retorno, que es Cuti, algo así como un solsticio de invierno, en donde el sol ya no va más allá, debe regresar, ¿no? Y ese es el Cuti en el juego de tiros. En A Jugar como Antes, usted documenta y analiza profundamente estas prácticas. ¿Podría desmenuzarnos uno de estos juegos que detalla en el libro y explicarnos cómo detrás de la diversión de los niños se esconde la representación de un antiguo mito o ritual andino? Habrían, pues, si no todos, pero una buena parte de los juegos que están acá recopilados y tratados, pues tienen este aspecto, ¿no? Esta bondad que acaba de mencionar el entrevistador, ¿no? Pero, pues a guisa de ejemplo, podríamos optar por alguno. Yo ya he explicado en otras intervenciones, en otras entrevistas, por ejemplo, el juego de tiros, que es muy interesante, el juego de las canicas. Habrían otros como el Sachatira o Sachapela, por ejemplo, que es toda una ritualidad de cortar el árbol y transportar el tronco y llevarlo para colocarlo en algún sitio para cumplir con ciertos rituales festivos, ¿no? Eso también es muy interesante, los niños juegan a ese juego. Y hay otra también que es Ángel Niño, que no se refiere necesariamente al ángel cristiano, sino a los espíritus mensajeros, ¿no? Pero en este momento quisiera remitirme a un juego muy temprano, ¿no? Que tiene el nombre de Pisquicha Piskin, ¿no? Es un juego que está bien documentado acá y que incluso tiene un par de ilustraciones para poder darse cuenta en aquellos lugares en donde este juego ya no se practica, ¿no? Pero en el Cusco, Puno y en general en áreas del sur, pues la vamos a encontrar, ¿no? En alguna de sus variantes. Bueno, Pisquicha Piskin es uno de los primeros juegos de motricidad, pero al mismo tiempo de afectividad, al mismo tiempo de cognitivo, pero básicamente motricidad así en lo exterior, ¿no? Que consiste en que la persona mayor, padre, pero generalmente la abuela o el abuelo, pues toma a la criatura que todavía no camina, o sea, apenas es un yocahuahua, es decir, un niño que gatea, si es que gatea, o de repente todavía incluso no gatea, porque no ha aprendido todavía ni ha fortalecido sus miembros, sus articulaciones. Tiene todavía torpeza, digamos, no tiene si bien sus miembros son flexibles, pero no los domina, o sea,
El niño no tiene un control de su corporeidad. Pero ya se comienza a insinuar que el niño quiere pararse, ya se sienta, y en ese momento los padres y abuelos, etcétera, se dan cuenta de que el niñito puede ser estimulado de otra manera. Porque antes puede torcerse el cuerpo, puede hacerse una esguince, puede malograrse el niño, ¿no? Todavía no. Pero cuando ya está como que ya no está tan verde, ¿no es cierto? Joya, sino ya un poquito más, se nota de que está fortalecido, entonces es tomado por los brazos del cuerpo, tomado por el tórax, ahí de las axilas, ahí, con seguridad, y ahí el niño es levantado del suelo de donde está pisando y se le hace bailar. Ese es el baile, ¿no? Entonces, bajo el estribillo de pisquicha, pisquín, pisquicha, pisquín, entonces el niñito comienza pues a hacer movimiento y se ríe, por supuesto, el niño, ¿no? Es una cosa, pero que le encanta al niño, ¿no? Que le hagan pisquicha, pisquín, ¿no? Y además no es solamente el estribillo que es pisquicha, pisquín, sino se canta otras cosas, ¿no? Unos párrafos que dicen una serie de cosas y transmiten un mensaje que le va quedando de la abuela al nieto o de la madre a la hijita, al hijito, etc., ¿no? Pisquicha, pisquín. Pero pisquicha, pisquín, uno se va un poquito más atrás y no había. O sea, pisquicha, pisquín es una cosa como de jolgorio, hasta parece, ¿no? Un poquito de ya que uno ha alterado un poco las cosas y movimiento como de borrachito o algo también, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Viene de un poquito más atrás, en donde pisquicha pisquín era pasquicha pasquín. Entonces, pasquicha pasquín, pasquicha pasquín. Este es el movimiento que hace el estribillo. Muy bien, pero todavía más. O sea, en los documentos más de la época en que las culturas toman contacto, en el diccionario de Ludovico Bertonio encontramos un juego que se llama Kirkicha Kirkin. Entonces, ahí era, el estribillo era Kirkicha Kirkin, Kirkicha Kirkin, Kirkicha Kirkin. Bueno, tiene algo de Aymara Kirki, pero también se entiende en el español. Kirki o Kirko es aquel que está como duro, que no se... Nada, este es un Kirko, ¿no? O sea, el Kirko tal, o sea, recio, ¿no? No puede soportar esto y aguanta, ¿no? O sea, no se derrumba, no se derrumba. Bueno, pero también es una cosa, es duro, pero al mismo tiempo no demuestra, digamos, una elasticidad, ¿no? ¿No es cierto? Quizá como los jugadores de sumo o algo así, ¿no? Pero tiene un dominio corporal, pero sus condiciones físicas todavía no le permiten hacer ciertos movimientos finos, ¿no? Ciertos movimientos más, digamos, menos estereotipados, contorsiones y otras cosas, ¿no? Entonces, Kirkicha Kirkin es el primer paso que quiere decir desendurecer el cuerpo. O sea, el cuerpo está como que necesita flexibilidad, necesita una plasticidad. En el futuro será el danzante de ballet, será el contorsionista, será el malabarista, será el equilibrista, será el luchador de karate, taekwondo, de todas esas cosas, ¿no? Que ya implican pues un manejo de otra naturaleza, ¿no? Pero es eso, o sea, el niño que está todavía duro, que ya tiene fuercita, pero que debe flexibilizarse, desatar sus articulaciones, ¿no? Aprender que puede alcanzar cosas, estar lejos y no necesito trasladarme hasta el sitio, sino que puedo extender mi miembro
y puedo tomarlo, ¿no? Y que puedo sentarme, pararme y adoptar una serie de posturas gracias a eso, a que he flexibilizado, ¿no? Entonces, Pasquin es más quechua, que viene de Pascay. O sea, vamos a soltar, tú, ¿no? Juega, estira tu bracito, tu mano, tus piececitos, danza, y le canto, y le pongo una musiquita, y ya el niño tal, ¿no? Así que esa es una manera en que yo diría de que alcanzamos nosotros no solamente asegurar el desarrollo intelectivo, cognitivo del niño, sino alcanzamos a convertirlo en alguien que domina su cuerpo, que tiene nociones de espacio, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, mueve tu cabecita, mira a tu hermanito que está allá, es decir, todas las cosas esas a través de un juego aparentemente simple, nada complejo, que no necesita aparatos, que no necesita ninguna otra cosa, sino la presencia amorosa entre dos personas que establecen una relación de familiaridad y de amor, ¿no? Y en base a esto ya hemos visto que el niño en los Andes crece rodeado de una geografía viva a través de estas dinámicas, de estos juegos tradicionales. Entonces nuestra pregunta va por este lado, ¿no? ¿Cómo asimilan desde pequeños su relación con los apus y la Pachamama de forma casi inconsciente? A ver, sí, lo desarrollan de manera casi inconsciente, pero, a ver, diríamos, en parte es experiencia individual. O sea, cada niño va descubriendo por sí mismo, tiene curiosidad, se mueve, aprende lo que es el suelo, aprende que algo quema o que algo está muy frío, ¿no? Aprende cosas que debe hacer, que no debe hacer, que le ponen en riesgo. Naturalmente los niños son cuidados por otras personas, ¿no? Alguien está a su cuidado y debe mirar. Si hay algo que le pasa al niño, hay alguien que se va a responsabilizar de eso, ¿no? Pero digamos que el niño, pues, que está gateando, lo dejan también que gatee por ahí, por la cocina, no va a pasar nada, en un sitio que no tiene peligro, ¿no? Pero mucho también va a ser de este conocimiento del entorno, de la tierra, de las montañas, de los ríos, del puquio, etcétera, va a ser mediado por el traslado, porque el niño no se mantiene en la casa ni en la cuna, ¿no? En el quirao. Hasta una cierta edad, pues está en el quirao, que es una especie mecedora tradicional, y ahí no aprende que hay un movimiento de balanceo, etcétera, que es muy agradable. Y puede, desde el quirao, sentir que su mamá, aunque sea lejos, pero está cerca, puede acudir a su llamado. La mamá está pelando papas, por ejemplo, pero tiene una soguita que está atada a su brazo, entonces mientras monda las papas, su quirao allá a varios metros se está moviendo. Entonces, el cordón umbilical que le unía a la madre con el que todavía está en sus entrañas, bueno, va a reproducir ahí, hay un nuevo cordón ahí de lazo. Pero además, la madre tiene que salir, tiene que ir a recoger plantas, o tiene que ir a visitar a la abuela, o tiene que ir al mercado. Entonces hay una forma de cargarlo a las espaldas, lo lleva a las espaldas, el niño va bien ahí acomodado, no va a caerse ni nada, pero está observando el mundo. Observa todo lo que está al paso. Entonces aprende a mirar el mundo desde las espaldas de su madre durante mucho tiempo, hasta que realmente aprende a caminar. Ya, el niñito que camina ya no va a las espaldas de su madre, ya tiene que caminar, ¿no? Y hay una serie de otros aprendizajes también ahí, ¿no? O sea, tú caminas, entonces conoces el suelo, etcétera, conoces los lugares de cuidado. Tú no puedes, a campo traviesa, no puedes hacerlo, porque puede haber un cerco de espinos, eh, puedes caerte a la acequia, y de ahí ya es un problema salir, ¿no? Pasar un puente que a veces es simplemente una tabla
o un tronco es también riesgoso. Entonces aprendes tú todo eso y entiendes, porque siempre ves a todos de que hacen sus ofrecimientos y saludan a las montañas, a los espíritus, etc. Y eso hablan. Entonces, para el niño es natural que todos los seres que para nosotros son inertes, para el niño son seres vivos. ¿Ah? Y en Occidente, esa idea de que lo que te rodea está vivo se presenta. Pero llegada a cierta edad, te dicen, todo eso es falso. No hay, el libro no está vivo, el crucifijo no está vivo, no me digas de que va a llorar sangre, de que se va a desclavar de la cruz. No, 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 eso no. Eso está hecho por el hombre, Señor, y listo. No hay nada. No hay espíritus, no hay fantasmas, no hay nada de eso, ¿no? Eso, el Occidente te niega aquello de lo cual tú tenías un convencimiento. En la cultura andina no es así, porque todo lo que viene posteriormente no hace sino refrendar tu aprendizaje primario en esa primera y segunda infancia. Y lo amplía. O sea, tu sabiduría crece, pero ya tienes una base estructurada en la mente y en el corazón. Entonces, bueno, corazón en términos metafóricos, ¿no? Pero ya ahora también se sabe que el sistema neuronal, aparte de tener, hay un sistema neuronal periférico que se extiende a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, por muy ciertas enfermedades, el riesgo de los mayores es de que nos dé una enfermedad que implica, digamos, la desactivación del sistema periférico, ¿no? Una neuritis o, no sé, periférica precisamente, ¿no? Que no obedece al cerebro, al mandato cerebral, sino que es más bien al gobierno de los sistemas automáticos, ¿no? Que es la respiración y demás, ¿no? Que son simplemente el hecho de que quema algo y no necesita una reacción pensante. Esto está quemando, debo retirar mi mano. No, sino que es automático. Si quema, los nervios dan la orden y ya. Pero eso es periférico, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que podríamos nosotros dar para poder explicar esto de cómo es de que el niño, y por supuesto aprende también qué cosa se puede poner a la boca o no. O sea, no agarres eso, no te metas a la boca, ¿no? Porque te va a picar o algo, ¿no? Entonces, ya. Otra cosa, el niño aprende de que ya la autonomía. Por ejemplo, el niño debe aprender a seguir a la madre. Más o menos como hace cualquier animal, sobre todo los que tienen un desarrollo muy temprano, ¿no? Una niñez temprana. El cóndor tiene una infancia de 2 años. Es sorprendente, ¿eh? Sus padres lo cuidan hasta que cumpla los 2 años. En esa etapa comienza a hacer sus primeros vuelos, etc. Acompaña a sus padres volando y aprende cómo se come, cómo se desgarra, cómo se va a las presas, etc. Aprende. Y después de aprender eso, emprende su etapa independiente, su vida. Los padres ya no lo van a alimentar, ya aprendió todo lo necesario, ¿no? Entonces, igual, pues el niño que va tras su madre, pues se cae, comienza a llorar, nosotros acudiríamos inmediatamente. ¿Qué te has hecho, hijito? ¿No? O sea, sana, carita de tal o manzana, ¿no? Entonces, no, por favor, ¿no? Y eso. Pero los niños ahí aprenden. Cuando el niño ve que su madre se está perdiendo de vista, se levanta y emprende la caminata para acá. Por supuesto que la madre está sabiendo si viene el niño o no viene, ¿no? Entonces, pero lo obliga a que de esa manera, pues, forme su carácter,
aprenda a resolver problemas por sí mismo y que comprenda lo que es el riesgo también, ¿no? Con la estandarización del uso que traen las pantallas y la tecnología actual en los niños, el título de su libro suena a una advertencia, ¿no? ¿Qué fractura profunda sufre la identidad andina cuando las nuevas generaciones dejan de jugar como antes? Sí, es algo que fíjate que los poetas y los literatos y filósofos son quizá los primeros en darse cuenta de ese asunto, ¿no? Y lo han dicho, digamos, de manera muy acertada quienes han colaborado dándole una mirada científica al libro, ¿no? O sea, por ejemplo, acá Gabriel Alejandro de Erauskin, que es un experto mundial en neuropsiquiatría, en tratamientos neurológicos y en salud mental, ¿no? Entonces, él recoge algunas ideas sobre el libro y dice que la importancia del juego es seria, es de seriedad, o sea, no es, el juego no es simplemente risas, sino hay una seriedad en el juego, ¿no? Pues el descubrimiento del cuerpo, la manipulación de objetos, etcétera, asimilan también entelequias y aprenden la ley, las, las convenciones sociales, o sea, el protocolo, ¿no? El protocolo que siempre existe, ¿no? Que aquello que está permitido y aquello que no, que oye, por favor, no comas así, pasa de los alimentos y después hablas, ¿no? Una cosa de esas, ¿no? Bueno, eh, aquí refiere a Lawrence, pero yo creo que hay otra cita más digamos, cercana, que es nuestro escritor argentino, el famoso Borges, ¿no? Que dice pues, que todos jugamos, ¿no es cierto? Y que dentro de cada hombre, pues, está el sentido lúdico, ¿no es cierto? Vive el niño y que en el momento en que nosotros dejamos de jugar, nos, des nos desprendemos del niño, nos deshacemos del niño, ¿no? Y eso es, digamos que, traumático y, y es una pena, porque la ley de la naturaleza iría en sentido contrario, de que cada vez que pasan los años, por ejemplo, el abuelo está como más sensibilizado y se comporta también como niño, ¿no? Y de ahí que los abuelos asuman el rol de justamente educadores de sus nietos, ¿no? Rol que lo está perdiendo, que lo pierde en la sociedad occidental, ¿no? Porque los abuelos son convertidos en traste, o sea, en algo que hay que desechar. Cuanto más antes, envíalo a una casa de reposo o lo que sea, ¿no? No más. O sea que los nietos ya no conversan ni establecen una relación con las generaciones del pasado. De tal manera que la identidad resulta sumamente afectada. La identidad es algo que se remonta pues a un tiempo así muy insignificante. Y es difícil entender una identidad prolongada en el tiempo, ¿no? ¿Ya? Y como nos acaba de decir, ¿no? Y más allá del indudable valor antropológico de su obra, como ya nos refiere esta disociación entre abuelos y nietos, ¿no? ¿Qué llamado a la acción le deja este libro a los padres y abuelos y a toda la comunidad que nos ve hoy buscando reconectar con sus raíces? Sí, sí, creo que eso es, digamos, en última instancia, porque lo que queremos no es convertirnos en sabios. Nosotros, bueno, para nuestra satisfacción
podemos decir, ya, no, o sea, he aprendido más, me hago maestro cada vez, ¿no? No, sino aquí el asunto es asegurar la transmisión de la cultura al hijo y al hijo de tus hijos. ¿No? Entonces, es la cadena cultural, el lazo sin solución de continuidad, ¿no? De tal manera que si ponemos al niño bajo la responsabilidad de un educador, ¿no es cierto? Y el educador es alguien que entiende su responsabilidad, entiende el valor del juego, entiende su trascendencia en el mantenimiento y la reproducción cultural, entonces va a decir, ¿y cómo lo aplico? No es simplemente, vamos a jugar, les voy a enseñar el jueguito y vamos a jugar, ya, yo también me pongo a jugar, ¿no? O como, profesor, déjeme jugar a mí entrar al vóley, porque yo sé, ya aprendí a volear, ¿no? No, no es eso, ¿no? Entonces, es que la educación es un proceso de técnica, hay una tecnología, la tecnología educativa. Entonces, todo esto debe pasar para aplicarse y concretarse de la mejor manera por una tecnología educativa y aplicarse de una manera racional, inteligente, también con evaluación de objetivos y de resultados, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién le compete eso? Al pedagogo, ¿no? Entonces, por esto es una invitación al maestro, pero también a los padres. Padres, miren ustedes, esta es la importancia del juego. Ya, está bien que ustedes dejen jugar al niño, pero créenle condiciones de juego. Y también sean tolerantes con el juego de los hijos. Y otra, hay juegos que no son juegos, sino es trabajo, iniciación en el trabajo. Entonces, no alejen a vuestros hijos de eso, ¿no? O sea, recuerden que vuestros padres les han regalado una herramienta, les han enseñado a tejer la jalwa desde a tejer el hilo, la trama, etcétera, desde niños. Y ustedes también con su pequeña herramientita iban y escarbaban. Es cierto que no ayudaban en mucho, pero es satisfactorio de que el niño ya va aprendiendo esas actividades, ¿no? Entonces, un llamado de atención también a los padres de familia para eso y también crear espacios en la comunidad para la expansión y el juego de los niños, ¿no? O sea, esa actitud limitativa y que recorta posibilidades tiene que cambiar también en el seno de la comunidad, ¿no? O sea, pero digamos que ya felizmente se resolvió el problema de la preescolaridad o el tiempo en que el niño, para efectos de aprendizaje, está bajo el cuidado de sus padres. Pero una vez que son entregados a la escuela, pues igual, ¿no? Entonces, no vayan ustedes en contra, no desvistan al santo, no destruyan el edificio que ha costado tanto construir, sino fortalezcan, amplíen, ¿no? ¿Cómo pueden abrirse ventanas más amplias, más luminosas? ¿Cómo puede, sin riesgo de enfriar el hogar, ¿no? Entonces, todo eso es una tarea del sistema educativo en cuanto planificador de todo eso, del currículo y todo eso, ¿no? Y del ejecutor, que es el mismo educador, el profesor, el promotor, el animador, ¿no? De tal manera que hay muchos responsables desde las entidades formales de la propia comunidad, ¿no es cierto? Entonces, protección de los niños, los derechos de los niños, nada de eso va a concretarse, sino va a ser pura, digamos, discurso, si es que no lo tomamos por áreas en las que realmente hay herramientas conceptuales y un profundo contenido, ¿no?
Listo. Espero haber satisfecho ¿no? la inquietud y aunque, claro, sabemos muchas de estas cosas, pero es bueno escucharlo de alguien que ha dedicado un buen tiempo de su vida a esclarecer estos aspectos, ¿no? Así es, agradecemos mucho este espacio de tiempo que nos da en su apretada agenda e invitamos a todos nuestros oyentes y a través de nuestra plataforma que vengan aquí a la librería Génesis para poder adquirir el libro A jugar como antes del doctor Rodolfo Sánchez Garra. Sí, en Cusco, centro del mundo, Génesis y alguna otra librería, ¿no? ¿Ya? Sí. Pero en este momento llama la atención de que Génesis tiene una buena provisión de libros, ¿eh? Bueno, no solamente míos, hay libros de todas las áreas, ¿no? Yo he visto que en lingüística pues hay un repositorio muy grande. Muchísimas gracias. Gracias doctor a Sánchez ti, León, y gracias al amigo Miguel Rojas, que es el gerente, conductor, propietario de la librería Génesis. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto.